Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, puestos de pie una vez que lo encuentren. El escritor del libro de Hechos lo escribió Lucas, una persona que no era judía, pero tuvo el privilegio de poder escribir en la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, el tema es ayudando la obra misionera. Yo voy a leer solamente los 3 versículos, ustedes síganme con su vista. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Oremos. Señor, te doy gracias una vez más porque me permites estar aquí en esta amada iglesia, Señor. Ruego que nos lleves cautivos, Señor, al estudio de tu palabra. Ruego, Señor, que me uses también para tu honra y para tu gloria. Bendice este inicio de las conferencias misioneras. Bendice a los hermanos, Señor, los pastores misioneros que estarán predicando, Señor. Y sobre todo bendice el ánimo de los hermanos. Ayúdanos, Señor, a que con más gozo, con más solicitud podamos estar prestos, Señor, a la obra misionera, Señor. Rogamos que estés con nosotros desde este momento, Señor, hasta el final de las conferencias. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Dios, cuando inició la iglesia, tenía planes específicos, planes grandes para la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, vemos en su inicio que Pedro predicó, se convirtieron muchísimas personas, 3,000 aproximadamente hombres. Luego vuelve a predicar, se vuelven a convertir 5,000, y era una iglesia grande, era una iglesia pujante, era una iglesia que tenía diversos ministerios, donde fue el inicio de los diáconos. Pero Dios les había dado órdenes específicas a la iglesia en Jerusalén. Dios les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia cómodamente se quedó ahí, quizá en sus bancas, quizá cruzando los brazos, viendo cómo se les predicaba el evangelio, y de primera instancia únicamente a los judíos. Fue hasta que Pedro tuvo la visión que un lienzo descendía del cielo y comprendió que la salvación era para todo el mundo, era tanto para judíos como para gentiles, y iba a ser una iglesia donde iba a haber personas de todas las nacionalidades, personas en ese entonces de Roma, personas de Chipre, personas de Antioquía, personas de los lugares cercanos donde llegara el evangelio. Esa era la voluntad de Dios. Pero vemos que la iglesia se quedó muy cómoda, se quedó sin mandar misioneros, se quedó sin hacer absolutamente nada por la obra misionera. Dios entonces tuvo que mandar lo que conocemos como la persecución a los cristianos, y vino lo que es la diáspora. En la diáspora los cristianos empezaron a dispersarse por diferentes lugares, empezaron a llevar el evangelio, pero no porque ellos lo quisieran llevar voluntariamente. Se empezaron a dispersar, y es así que el evangelio empezó a correr. Llegó el momento en el cual se establecieron ciertos cristianos en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía Dios la utilizó de una forma grande y de una forma especial. ¿Sabían ustedes que es en ese lugar donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez? Dice la palabra de Dios que Pablo y Bernabé estuvieron todo un año completo predicando la palabra de Dios. Pablo y Bernabé no tenían otro objetivo más que estar predicando a las personas, y salían a un lugar, predicaban, iban a un lugar, predicaban, salían con sus amigos, predicaban. En todo lugar ellos estaban predicando, y ese era el celo que consumía la iglesia. Después lo que empezamos a leer, dice la Biblia, Hechos capítulo 13 versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. En este momento lo que está pasando en la iglesia en Antioquía es el inicio oficial de la obra misionera.
Hasta antes gente, hermanos salieron, pero no voluntariamente. El Espíritu Santo no estuvo con ellos, la iglesia no oró, la iglesia no ayunó para que los misioneros pudieran salir y predicar el evangelio por todo el mundo. Fue hasta este momento donde vieron que era una iglesia estrictamente fuerte, una iglesia que era grande, que tenía grandes hombres que ganaban almas. Fue hasta ese momento en el cual Dios decidió usar a esta iglesia para la obra misionera. ¿Sabían que ustedes y yo somos causa de la obra misionera? El evangelio después comenzó a llegar a diferentes partes del mundo, llegó hasta Estados Unidos, de Estados Unidos llegó aquí y tenemos nuestro pastor, que él es un misionero aquí. Nosotros somos el resultado de lo que vemos aquí en Hechos capítulo 13, el inicio, el origen de la obra misionera. Es por eso que nosotros debemos de tener un fuerte énfasis, debemos de tener una fuerte compasión por las personas que no tienen a Cristo. Vemos aquí tantas lonas, vemos a gente en México, gente en Japón, gente en un montón de lugares, Tlaltenango, Corea del Norte, Corea del Sur, que todas esas personas necesitan el evangelio. Pero ¿quién es responsable de llevar el mensaje de la salvación? Vemos mucha gente en las calles vestidos de trajes, con su portafolio, y están inundando todo el mundo prácticamente. Pero eso no es responsabilidad de ellos, no es responsabilidad ni del gobierno. Eso es responsabilidad de nosotros como iglesia. Nosotros debemos de preparar a los hermanos, estar orando, estar ayunando, y si es la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo, que los hermanos salgan y prediquen el evangelio, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Por lo cual ustedes y yo debemos de aportar nuestro granito de arena en todo ello. Quisiera mostrarles algunos puntos de por qué nosotros debemos de apoyar la obra misionera. Quizá ustedes digan, no, pero yo puedo aportar en otras cosas, puedo aportar quizá para la construcción del templo, pero ¿por qué es necesario que nosotros estemos invirtiendo en la obra misionera? En primer lugar, debemos de apoyar la obra misionera porque es nuestra responsabilidad. Eso es responsabilidad de la iglesia y de nadie más. Eso es responsabilidad de nosotros como redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Es nuestra responsabilidad dar o salir o orar por las personas que están yendo a otros lugares. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Cuando dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando dice ahí la palabra y los despidieron, ¿ustedes creen que nada más le dijeron, no, pues Pablo, Bernabé, que te vaya bien, ¿no? Pablo, Bernabé, pues vamos a estar orando por ti. ¿Sabes qué, Pablo? Pues van muy lejos, ¿no? Quién sabe hasta dónde van a ir, pero pues ahí cuenten con nuestras oraciones. No, la iglesia, esa frase implica, cuando dice los despidieron, está implicando que los despidieron, pero con lo necesario para poder llegar hasta alguna aldea, alguna comunidad. Y Pablo, si leemos con detenimiento, con cuidado, la vida de Pablo, lo que él hizo, inmediatamente llegaron a un puerto, tuvieron que comprar boletos para que se embarcaran y pudieran llegar hasta la isla de Chipre. ¿Cómo se hacía eso? Por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo decía, ¿sabes qué? Estos van como mis misioneros, pues les vamos a dar gratis sus boletos. De esa forma no se hace la obra de Dios. Dios manda, pero la responsabilidad la tenemos nosotros en la iglesia. En ese momento la iglesia en Antioquía, me imagino yo que hicieron un culto especial, un culto donde se ordenaron a estas personas, porque dice que se les impusieron las manos y los despidieron, los dotaron, les dieron una buena ofrenda, les dieron quizá ropa, les dieron quizá túnicas, les dieron sandalias, no sé yo, pero los dotaron de todo lo necesario para que ellos pudieran ir y poder predicar el evangelio. Eso es la primera responsabilidad que tenemos nosotros como la iglesia. En primer lugar, debemos de apoyar la obra misionera porque es nuestra responsabilidad. Nadie más lo va a hacer, aunque gente muchas veces dicen que se van de viaje misionero, que van a apoyar a las personas, pero no llevan el mensaje en el cual nosotros estamos concentrados: la salvación únicamente en Cristo Jesús. Muchos se creen misioneros, dicen misioneros, hablan de Cristo, pero tristemente no están llevando el mensaje de la salvación.
nación. Es responsabilidad de la iglesia, no del gobierno. Ellos también tienen necesidades, hermanos. Los misioneros son gentes comunes y corrientes como ustedes y yo, gente que tiene necesidad de ir a la peluquería, gente que tiene necesidad de ir al médico, gente que tiene necesidad de comer, gente que tiene necesidad de tantas cosas, las mismas necesidades que tú tienes en tu hogar, las mismas necesidades que tú tienes, las cosas quizá que tú deseas o que tú necesitas para sobrevivir, son las mismas cosas que los misioneros necesitan en donde estén, sea aquí en Puebla, sea en México, sea en Corea del Norte, sea en cualquier lugar. Los misioneros necesitan prácticamente las mismas cosas básicas que nosotros necesitamos. Quiero que veamos en la Biblia algunas cosas de las cuales necesitan los misioneros. Acompáñenme en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 9, un poco más adelante. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Tenemos derecho de no trabajar nosotros, de no traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los hombres, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pablo aquí estaba teniendo cierta controversia con los hermanos de Corinto. Y llega un momento en el cual pues Pablo no le queda de otra más que defender y exponer las credenciales que él tiene, exponer con un poco de ejemplo de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Dios siempre ha tenido cuidado de los siervos de Dios. En el Antiguo Testamento vemos como la tribu que se dedicaba a estar en el templo, los levitas, los sacerdotes, ellos estaban ahí, se dedicaban únicamente al templo. Las demás, las 11 tribus restantes, eran responsables de llevar sus diezmos, de llevar las primicias, de llevar ofrendas, de llevar las primeras cosechas. Y con eso era con lo cual se sostenían los levitas, esa tribu en el Antiguo Testamento. Ya ahorita no hay sacerdotes. En la actualidad, si pudiéramos aplicarlo nosotros, pudiéramos aplicarlo a los misioneros. Y Pablo está ahí, y Pablo era un misionero junto con Bernabé. Y entonces Pablo dice en el versículo 13, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esa es la forma en la cual se sostiene un misionero, un pastor, un predicador que anuncia correctamente el evangelio. El que predica el evangelio, que viva del evangelio. Pablo entonces tenía aquí ciertas dificultades, como lo tienen muchos de los misioneros. Hay muchos misioneros en nuestro país que tienen que pasar 1 año, 2 años, quizá un poquito más de 2 años para que ellos puedan salir al campo misionero. Estaba hablando apenas con un hermano y dice que él tuvo que pasar, dice que creyó que ya le alcanzaba su sustento misionero. Llegó, no sé por qué, pero dice que ciertas iglesias lo dejaron de apoyar, y dice que prácticamente
nuevamente tuvo que empezar desde cero una vez más yendo a iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia. Y los hermanos en las iglesias muchas veces son muy apáticos. Hay iglesias que están muertas en este tema. Hay iglesias que sí dan a misiones, pero no tienen un enfoque grande, un enfoque en el cual se tendría que tener en todas las iglesias. Es de admirar lo que hace esta iglesia. No quiero exaltar ni quiero hacer más esta iglesia, pero mucho tiempo yo estuve aquí en la iglesia y sabía cuánto entraba a misiones y cuánto salía y todo ese movimiento, ¿no? Una vez conocí también a un hermano que también también tenía el ministerio de ahí de las finanzas. Y él decía, dice, nuestra iglesia es una iglesia misionera. Dice, anualmente recolectamos esto y apoyamos a tantos misioneros. Y yo me quedé pensando, digo, pues si esa es una iglesia misionera, digo, entonces mi iglesia es una mega iglesia misionera. Somos menos y apoyamos a más misioneros. Eso es de destacar, hermanos. Sigan adelante en todo ello. Sigan llevando ofrendas. Yo sé que aquí en esta iglesia hay hermanos que apoyan, aparte de lo que entra en la iglesia, llevan ofrendas a los hermanos y su paga tendrán. Ahorita vamos a ver eso, pero eso es muy bueno. Eso es algo que le agrada al Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la causa por la cual Cristo vino aquí a la tierra, nació y creció, para que gente como ustedes y como yo pudiéramos proclamar ese mensaje de salvación en todo el mundo. Los misioneros tienen necesidades, hermanos, muchas necesidades. Quiero tocar un tema que no muchas veces se toca, ni creo que nunca lo he escuchado predicar, pero dice el versículo, capítulo 9, versículo 4, dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Ahí prácticamente está hablando de las cosas, gracias, de las cosas materiales, ¿no? Cosas de comida. Un misionero llega a su aniversario. Por cierto, viene el mío en este mes. No lo digo porque quiera dádivas, pero muchas veces un misionero llega el día de su aniversario. Llega un momento especial en el cual sus hijos cumplen años, un día especial para ellos, la Navidad, y están los misioneros y muchos de ellos están comiéndose las uñas. No les llega el sostenimiento, las iglesias se han olvidado de los misioneros, y los hermanos tristemente se tienen que poner a trabajar en lo secular para que puedan salir a comer con su esposa en su cumpleaños, en su aniversario, a llevar a sus hijos a tal lado, a tal lugar, que necesitan los zapatos, que ya tienen un hoyo, y los misioneros dejan de hacer su trabajo misionero porque los hermanos no estamos dando ofrendas correctamente. Muchas veces llega la necesidad a la iglesia, pero decimos, pues tenemos esto de misiones, pues vamos a agarrarlo. Pero lo que hay en misiones no se toca para nada. Lo que hay en misiones, y eso yo lo he aprendido aquí, lo aprendí de mi pastor, y con orgullo lo puedo decir, lo que entra en misiones es lo que se da completamente, el 100% a los misioneros en esta iglesia, y eso es bueno. Nosotros debemos de ver por las necesidades de los hermanos. Si ustedes conocen de un misionero que esté en San Pedro Tlaltenango, que vaya a hacer su aniversario, no es cierto. Sean detallistas, quizá no con nosotros, pero misioneros tienen muchísimos por aquí. Misionero a la India, misioneros en España, en Ecuador, tantos lugares en el mundo. Muchas veces una simple llamada puede animar el corazón de los hermanos, puede alentarlos a ellos. Tengo un amigo que estamos apoyando en Ecuador. Fue de nuestros primeros misioneros que tomamos. Nosotros tenemos 5 meses y hemos tomado 5 misioneros, y estamos en cuanto inicie el hermano Cristian y el hermano Javier también, pues vamos a empezar a apoyarlos. Pero tengo un amigo allá, el cual le hablé y le dije que nos gustaría apoyarlo. Y le hablé para decirle eso, fue lo único que le dije, y su corazón se desahogó conmigo. Me dijo un montón de cosas, todo lo que estaba pasando, gente que ni conozco, tantas cosas que él estaba diciendo y desahogándose.
muchas veces a los misioneros les hace falta, ¿no? Pues, ¿cómo están? ¿Cómo va la obra, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué problemas? ¿O qué? ¿Qué podemos hacer por usted? Esas son las cosas. Muchas veces apoyamos, y está bien apoyar en lo económico, pero en la oración y apoyar también en hacerles una llamada, eso es importantísimo. Recuerdo las veces en las cuales el pastor tomaba el teléfono y decía: a ver, vamos a llamarle aquí a un misionero, a ver si no está durmiendo, quién sabe qué hora sea donde vaya a estar. Pero eso es muy bueno, se motiva a los hermanos. Una causa más por la cual debemos apoyar a los misioneros. Dice el versículo 6, ahí en Corintios donde estamos, dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo y Bernabé estaban ahí y ellos dicen: pues ¿qué a poco nosotros nada más somos los únicos, los misioneros, los cuales no podemos no trabajar? Que siempre tenemos que estar ahí, siempre tenemos que estar en la iglesia. Lo que podemos aplicarlo eso para nosotros, para la iglesia. Muchas veces los misioneros, yo no lo digo por mí, pero muchas veces los misioneros, ellos necesitan un tiempo para descansar. Necesitan un tiempo donde estar a solas, un tiempo donde pasar en meditación con Dios, un tiempo donde recargar su batería y ponerse a cuentas con Dios y estar un tiempo a solas. Quizá unas vacaciones, decirle al pastor, al misionero: pastor, ¿sabe qué? Mire, váyase de aquí, aquí le reservamos un hotel, le hicimos esto, y usted solamente no tiene de qué preocuparse. Ahí está el hermano que va a predicar, ahí están los hermanos que pueden dirigir, ahí está esto, que se puede hacer todo, la iglesia puede seguir funcionando. Muchas veces nosotros tenemos que hacer este tipo de cosas por los misioneros. Ellos trabajan para la obra de Dios, ellos se desgastan, ellos viven del evangelio. ¿Se imaginan qué triste es ver a un misionero cuando está trabajando? Un misionero que ya dejó, y lo he escuchado, hubo un pastor que dijeron: no, pues es que ya dejó el culto de entre semana porque ya se fue a trabajar. ¿Se imaginan qué triste? Los hermanos ya nos están edificando espiritualmente. Ahora el pastor está trabajando y el culto entre semana no tienen en esa iglesia. Porque hay muchos que se olvidan de dar su ofrenda misionera. Debemos de apoyar la obra misionera porque ellos salieron en el nombre de Él. Vamos en la Biblia, tercera de Juan, casi hasta el último de sus Biblias. Tercera de Juan. Versículo 7 dice: porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La Biblia aquí nos dice que ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Ciertas personas en ese entonces salieron, dice, sin recibir absolutamente nada de los gentiles. La responsabilidad de la obra misionera, ¿de quién es? De la iglesia, de nosotros. No lo va a hacer el gobierno, no lo van a hacer las personas en el mundo, que muchas veces se aceptan ayudas que vienen de fuera, ¿no? De gente que ni siquiera es salva. Pero la responsabilidad mayor es de nosotros como iglesia. Dice: ellos salieron sin recibir nada de los gentiles. Nosotros debemos de apoyar la obra misionera porque ellos salieron en el nombre de Él. Salieron en el nombre de Dios, salieron en el nombre, quizá en muchas iglesias. Y yo recuerdo cuando recién me convertí hace tiempo, fui a una iglesia y un misionero que iba a España, lo ordenaron y tuvieron su ordenación, le impusieron las manos y fue un culto especial en el cual se iba también, creo que a despedir a ese misionero que iba a España. Qué grato y qué bonito es ver todo ello. La iglesia teniendo el compromiso, viendo para que el sustento del misionero. Nosotros debemos de estar apoyando la obra misionera, porque los misioneros llegan hasta el lugar donde la iglesia local no puede llegar. Un misionero abarca lugares, ya sea en la misma ciudad, ya sea en el país o hasta lo último de la tierra. Esta es la tarea de un misionero. Un misionero va a llevar el mensaje de salvación donde la iglesia local no puede ir. La iglesia local que pudiera tener programas de radio, pudiera repartir folletos, pudiera ir a 1, 2, 3, 10, 20 colonias, pero le va a ser imposible abarcar
por completo toda una ciudad. Y es por eso que la obra misionera, los misioneros van donde la iglesia local no puede llegar. Ustedes en este caso, como no podían llegar a literalmente estar yendo cada sábado a ganar almas, estar allá a hacer una ruta, es por eso que se ha iniciado una misión en ese lugar, porque van hasta lugares donde la iglesia local no puede llegar, y ese es el lugar a donde van los misioneros. Muchos de ellos en Ecuador, muchos de ellos o algunos van a Francia, algunos a muchísimos países. Es por eso que nosotros debemos apoyar la obra misionera. Debemos apoyarlos porque ellos salieron en el nombre de Él. Debemos de apoyar la obra misionera y no olvidarnos de ellos. Acompáñenme en sus Biblias, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. ¿Se imaginan que de esta iglesia se pudiera decir esto? Que llegara una iglesia de un misionera, pues hermanos, quiero dar las gracias porque ninguna otra iglesia tuvo cuidado más que la Iglesia Cristiana Bautista de Puebla. Sería un privilegio para nosotros. Hermanos, quiero animarlos a que no dejen de dar su ofrenda misionera. Que si puede incrementar, pues que lo incrementen, pero que nunca vayan para atrás. Eso se da por fe. Llega el momento el domingo en la mañana y fui miembro de aquí, me tocó estar aquí, ¿no? Y llega el momento y ahí estamos pensando, ¿no? Y diciendo, no, pues viendo que la leche del niño, viendo los gastos, la colegiatura de los niños, la luz, tantas cosas, y nos limitamos a poder dar a la obra misionera. Que nosotros pudiéramos ser como esta iglesia que participaron en dar una ofrenda al misionero, al apóstol Pablo, para que él pudiera continuar llevando el mensaje de salvación a muchísimos lugares más. Que de esta iglesia se pueda decir en algunos años que pudiera salir, y está pronto a salir el hermano Cristian, Oscar, Armando, que se gradúe, pueda salir, y diferentes hermanos bien hicieron en participar con nosotros en la obra misionera. Y eso es algo que yo puedo decir por mi propia boca. Bien han hecho, hermanos, en seguir participando y seguir dando para que nosotros podamos ir a ese lugar y estar predicando el mensaje de salvación. Continúa la lectura, versículo 15 dice: y sabemos también vosotros, oh filipenses, versículo 16 dice: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Y esto es algo también que de ahí pudiéramos quizá tomar una sola sesión para predicar. Cuando nosotros damos, yo creo que vamos a recibir, o recibimos aquí en la tierra, y en el cielo vamos a recibir galardones muchísimo más de lo que nosotros dimos. Quizá decimos, no, pues es que es bien poquito lo que yo estoy dando, quizás 100, 200 pesos. Pero lo que recibimos, lo que vamos a recibir de parte del Señor, van a ser cosas quizá incalculables, incontables, por la gracia de Dios. Nosotros no debemos de olvidar a los misioneros, porque ellos salieron a predicar el mensaje de salvación, porque es para que gente salva, es para el progreso del evangelio, es para que ninguna persona perezca, sino para que todas procedan al arrepentimiento. Y ese es el deseo de Dios. Personas están yendo y predicando el evangelio, personas que quieren ir a Japón, personas que ya están en Ecuador, personas que están en España, personas que van para Francia y están predicando el mensaje de salvación. Es esa causa
causa la cual nosotros debemos apoyar. Es por eso que no nos debemos de dejar de dar. Hagamos bien, dice la palabra de Dios, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Es por eso que dar a la obra misionera es fruto que vamos a recibir en un tiempo postrero, pero principalmente es fruto que va a añadir para que más gente sea salva. ¿Se imaginan poder ver después que el hermano Javier nos mande sus reportes y diga, no, pues es que aquí los primeros aquí en la India ya fueron salvos 100 personas, 200 personas, 1000 personas, vamos por la siguiente iglesia y nuestras metas que tenemos, y después el hermano Cristian en La Libertad, y después Oscar, los hermanos de esta iglesia donde estén predicando a que gente sea salva? No hay mejor fruto que ver gente salva, hermanos. Las personas están yendo, y Cristo por eso vino aquí a la tierra y murió, dice la Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la causa de Cristo. Cristo murió, y eso es lo que nosotros debemos de proclamar. Los misioneros están haciendo su trabajo, nosotros debemos hacer el trabajo tratando de sostenerlos a los misioneros, ayudándoles, orando por ellos, echarles una llamada de vez en cuando, escribirles una carta, darles una ofrenda. Todo ello debemos de hacer por la obra misionera. No hay algo más grato, no hay nada más grande en la vida que ver gente que sea salva. Yo sé que ya les he platicado, pero la primera vez que yo salí a ganar almas fue con el hermano Abraham. Después de un tiempo fui con un hermano que estaba igual que yo, no sabíamos ganar almas, pero nos aventamos a ganar almas. Tocamos una puerta pequeña, nos abrió, y yo nada más honestamente iba con la intención de dejarle el folleto, porque no sabía ganar almas. Ya era salvo, pero no sabía ganar almas. Entonces nos abrió y le preguntamos, ¿nos deja explicárselo? Y nos dijo que sí. Y yo me quedé, ¿no? ¿Y ahora qué le digo? No sabía qué decirle. Y continuamos el hermano y yo, los dos juntos, hacíamos mancuerna. Cuando yo ya no podía, él podía, y cuando él ya no podía, yo entraba ahí y le testificábamos a la persona. No hay nada más grato. Cuando le preguntamos a esta señora, ¿le quiere pedir a Cristo perdón por sus pecados? Ella dijo que sí. Y otra vez estaba ahí sudando porque no sabía cómo guiarla en una oración. Ella oró, y eso es algo que nunca se me va a olvidar. Podrán pasar quizá otros 10, 20 años, y yo estoy seguro que nunca voy a olvidar la primera persona que yo gané para Cristo. Hay gozo en el cielo, dice la palabra de Dios. Esa es la causa por la cual nosotros debemos de apoyar la obra misionera. La obra misionera es algo, la responsabilidad de la iglesia, es por lo cual ustedes y yo debemos de apoyar, es por lo cual los misioneros salen, es la causa por la que Cristo murió, es la causa por la cual gente puede ser salva. Amados hermanos, que Dios nos ayude a que nosotros en este inicio de las conferencias podamos tener un corazón dispuesto a apoyar más, a orar más por los misioneros, a pasar más tiempo quizá con ellos, los misioneros locales. Que Dios nos ayude para que esta iglesia pueda seguir siendo una iglesia misionera, que envíe misioneros, que sustente misioneros, que apoye misioneros y que ore por los misioneros también. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.